Veamos ahora el apartado A2i. El espacio vectorial sigue siendo el mismo, vectores de R3, donde la segunda componente es la suma de la primera más la tercera. ¿Sí? Recordemos que hemos dicho que para ver si un conjunto es base de un espacio vectorial, lo primero que tenemos que hacer es ver si está contenido. ¿Sí? Entonces, veamos si el conjunto S, formado por estos dos vectores, está contenido en B. ¿Qué significaba eso? Que cada uno de estos dos vectores tiene que cumplir con las condiciones del espacio, es decir, en este caso tienen que ser vectores de R3, que lo son efectivamente, pero además cumplir con esta condición de que la segunda componente es la suma de la primera más la tercera. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos, estos son de R3, ¿sí? Y a su vez, en este caso, la segunda componente es 1 más 0. Entonces, el B1, el vector que hemos llamado B1 en este caso, pertenece a B. Y de B2 también podemos ver que es un vector de R3 y la segunda componente, que es 2, es igual a 1 más 1. Entonces, el B2 también pertenece al espacio vectorial. Por lo tanto, como los dos vectores del conjunto S están en el espacio vectorial, podemos afirmar que el conjunto S está contenido en B. Ahora, para ver si el conjunto S que está contenido en B es base, vamos a utilizar la condición necesaria y suficiente. ¿Sí? Recordemos que decía la condición necesaria y suficiente. Tenemos un espacio vectorial, un subconjunto de dicho espacio vectorial, un subconjunto finito. S va a ser base de B, si y solo si para todo B perteneciente a B existen únicos escalares del campo que nos permiten escribir a B como una combinación lineal de los elementos del conjunto S. ¿Sí? Entonces, con esa idea presente, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a comenzar planteando el elemento genérico del espacio, que es este, que ya lo habíamos encontrado en el apartado anterior, como combinación lineal de los elementos del conjunto S que está contenido en el espacio, obviamente con los escalares en el campo real. Después, ¿qué vamos a hacer? El producto de escalar por vectores, suma de vectores e igualdad de vectores hasta lograr un sistema. Si ese sistema es compatible determinado para todos los elementos del espacio, entonces el conjunto S es base del espacio vectorial. En cambio, si existe algún elemento del espacio para el cual el sistema es incompatible o compatible indeterminado, el conjunto S no es base del espacio vectorial. ¿Por qué tiene que ser compatible determinado? Porque nosotros, si volvemos a la condición necesaria y suficiente, ¿qué decía? Que a todos los elementos del espacio lo tenemos que poder escribir como una combinación lineal única de los elementos de S. S única nos obliga a que el sistema tenga que ser compatible determinado. ¿Sí? Entonces, este era nuestro espacio vectorial sobre el campo real y este es nuestro conjunto S. Queremos ver si S es base, o lo que es lo mismo, ver si para todo B existen únicos escalares lambda 1 y lambda 2 reales, tal que B es igual a lambda 1 por el vector que nosotros hemos llamado B1 más lambda 2 por el vector que nosotros hemos llamado arriba B2. ¿Sí? ¿Qué hemos dicho que vamos a hacer? Tomar el elemento genérico del espacio y escribirlo como combinación lineal de los elementos de S con escalares reales. Es decir, que x más z, z es igual a lambda 1 por el 1, 1, 0 más lambda 2 por el 1, 2, 1 con lambda 1 y lambda 2 reales. Si hacemos el producto de los escalares por los vectores y luego la suma de vectores, obtenemos esto que está acá. Haciendo igualdad de vectores en R3, llegamos a este sistema. ¿Sí? Entonces vamos a resolver este sistema utilizando la matriz ampliada. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a tomar como pivote el elemento 1, 1 y vamos a hacer 0 acá. Para eso a la fila 2 le vamos a sumar menos 1 por la fila 1. Cuando hagamos eso, vamos a multiplicar este por menos 1, más 2 nos va a quedar 1, y cuando a este lo multiplicamos por menos 1, más x más z, nos va a quedar z, que es lo que tenemos acá. Ahora vamos a tomar el elemento 2 como pivot y vamos a hacer 0 acá y 0 acá.
Para eso a la fila 1 le vamos a sumar la fila 2 multiplicada por menos 1 y a la fila 3 le vamos a sumar la fila 2 multiplicada por menos 1. Cuando hacemos la fila 2 por menos 1, cuando a la fila 1 le sumamos la fila 2 por menos 1, nos va a quedar acá x menos z, y cuando hagamos a la fila 3 sumarle la fila 2 multiplicado por menos 1, se nos va a hacer 0 acá, y nos va a quedar menos z más z también 0. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Que el rango de A es 2, que es igual al rango de la ampliada, que es el número de incógnitas. Recordemos que nuestras incógnitas eran los escalares, lambda 1 y lambda 2. Y entonces, por el teorema de Roche-Frobenius, el sistema es compatible determinado con única solución. Es decir, existen lambda 1 y lambda 2 y son únicos, ¿sí? El sistema equivalente a este que tenemos acá es lambda 1 igual a x menos z y lambda 2 igual a z. Entonces, ¿qué hemos logrado? Que para todo b de la forma x más z, z, que es un elemento del espacio vectorial, existen únicos lambda 1 igual a x menos z, lambda 2 igual a z, perteneciente a los reales, tal que al elemento b lo puedo escribir como lambda 1 por el 1, 1, 0 más lambda 2 por el 1, 2, 1. Si nosotros recordamos, esto es la condición necesaria y suficiente para base. Entonces, como hemos logrado escribir a los elementos de B como una combinación lineal única de los elementos de S, el conjunto S es una base del espacio vectorial B más R por. ¿Sí? Además, nos decía el enunciado que en caso afirmativo teníamos que determinar la dimensión del espacio. Para eso vamos a utilizar la definición de dimensión. Sea B más K por un espacio vectorial de dimensión finita, se define la dimensión de B como el número de elementos de cualquier base. ¿Sí? Nosotros ya hemos encontrado en el apartado, hemos visto en este apartado que el conjunto S formado por estos dos vectores es una base, y además habíamos visto en el apartado anterior otra base, ¿sí? Entonces, hasta acá vimos que S es una base. ¿Cuántos elementos tiene S? 2. Eso significa que el cardinal, esto indica la cantidad de elementos, el cardinal de S es igual a 2. Entonces, ¿qué podemos decir utilizando la definición anterior? Que el espacio B es de dimensión finita y la dimensión de B es igual a 2, igual al cardinal de S. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a dar como respuesta para el apartado 2A de 2I? S está contenido en B, es una base de B más R por, y la dimensión de B es igual a 2. Veamos el apartado 2A 3I. Tenemos el mismo espacio vectorial y ahora tenemos este conjunto S que está formado por 3 vectores. Y nos pregunta si el conjunto S es base de B. Entonces, acabamos de decir, son 3 vectores. Esto nos está indicando que el cardinal o la cantidad de elementos de S es igual a 3. Y en el apartado anterior acabamos de ver que la dimensión del espacio B es 2. Entonces, si tenemos en cuenta el teorema que dice que todas las bases de un espacio vectorial de dimensión finita tienen el mismo número de elementos, nosotros ya sabemos que entonces, por lo que hemos encontrado en el apartado anterior, todas las bases de nuestro espacio vectorial B tienen siempre 2 elementos. Y en este caso, el conjunto S tiene 3, que es distinto a la dimensión de B. Entonces, S no es base de B. ¿Sí? Luego, obviamente, el conjunto S no es base del espacio vectorial B más R por. Espero que este video les sirva para entender un poco mejor la condición necesaria y suficiente para base, cómo utilizarla y la definición de dimensión y los teoremas que utilizamos respecto a ella. Nos vemos en la próxima. Adiós.